vez hablaremos de este combate por mucho tiempo. Como se habló de aquella triple amenaza en WrestleMania, donde estaban justamente ellas dos compitiendo contra Sasha Banks en el último combate que se hizo por el campeonato de las divas antes de que se convirtiera en el campeonato femenino de Raw nuevamente. Concentración total de parte y parte, una sonrisa, quizá expresión de confianza en el rostro de Becky Lynch. Carlos, tú te has visto tantos combates en tu vida. ¿Cómo dos buenas amigas, cómo dos personas que se conocen perfectamente bien pueden engañarse? Estamos hablando de un terreno sumamente competitivo aquí en Rosario. Lo que las intenciones de Charlotte. Es mi momento, es mi noche, es mi título. Decía Becky y la empujan. Y ahí va con el pasito tuntún Charlotte. Así no la va a vencer, le quedó muy bonito y espero que su padre esté diciendo pero así no la va a vencer. La reciben, pero no es castigada. Becky se mueve a tiempo y contraataca con lazo. Le comienza a contar, lo dice Becky. No. Y el conteo llega a 2, pero ahí está incorporándose rápidamente la reina. Charlotte Flair está en su sangre, uno de los más grandes de toda la historia, su padre, Ric Flair. La derribaban a Becky, pero se incorpora rápidamente. ¡Oh! ¡Qué tremendo codazo hacia el frente! Ante la máquina Becky para castigar a Charlotte. Machetazo de pierna ahora. Y ahora se mofa de Charlotte. Codazo biónico para Charlotte. A su propio estilo. A las cuerdas, el giro. Con la otra pierna, machetazo encima de Charlotte, que parece que no puede levantarse. Y ahí está la cuenta del árbitro Mike Chiora. Claro. No pueden olvidar que no tiene que buscar el enganche, ni la cobertura, ni nada de eso, porque aquí eso no funciona. El conteo llega a 4, rápidamente ataca Becky con antebrazos europeos. El tercero se lo bloquean. ¡Wow! ¡Qué buena desencadora por parte de Charlotte Flair! Cruzan a la reina, le bien duro. Otra esquina, termina del otro lado de las cuerdas. Arremete sobre la zona media de Becky, que venía a toda máquina. Cuidado, está buscando altura Charlotte Flair. Se impulsa Becky. Tremendo antebrazo allá arriba en la cara para Charlotte. Y aterrizaje forzoso para la reina. Siempre lo dije, Charlotte debió permitir que ese combate en SummerSlam fuera entre Becky y Carmella. Ella nunca debió aceptar la proposición de Paige, por muy competitiva que sea su vida, su instinto. Wow, suplex cruzado, dominio de Becky. Su intención aparentemente fue ayudar, defender, proteger a su mejor amiga, y mira cómo lo hizo, quitándole una oportunidad titular en el evento más grande del verano. Bloqueando la patada Charlotte, antebrazo europeo en la mandíbula para ella, la tiran a la lona, busca altura Becky Lynch. Se va a proyectar desde las sogas intermedias. La esquivan, se comió la lona, cayó en una piscina sin agua. ¡Qué super patada de Charlotte en la cara de Becky! Y en eso es experta. Uy, es la primera vez que veo que le cuentan a la campeona. En efecto. No me asusten. Ya le habían contado en 3 o 4 ocasiones anteriormente a Charlotte. Con la ayuda de las sogas, parecía estar incorporándose Becky, pero está en malas condiciones. Ataca a Charlotte en una trampita. Y la mandan de cara contra el esquinero intermedio a la de la Ciudad Reina. No para la campeona. ¡Afuera, Charlotte! Estamos acción hablando, ringside. sí, y esto significa solamente algo, ¿sabes? Cuidado, Becky. En un combate de última mujer que quede en pie. Cuidado, Becky se sale, está buscando algo debajo del ring. Cuidado, peligro. ¡Palo de Kendo! ¡Oh! ¡Qué derrotazo en la espalda! ¡En el hombro! En la espalda, en el otro brazo también para Charlotte. Es una fiera indomable también ella hoy. Tiene que defender su título, tiene que defender su espacio, su porte. Eso debe arder. Eso nadie lo puede portar como ella dice. Y ese campeonato es mío, pertenece a mi cintura, a mi carrera. Y en ese tipo de combate eso es totalmente legal. Absolutamente. Ahí le bloquean el garrotazo a Becky. Quiere apoderarse del arma aparentemente Charlotte. Patada brutal en el abdomen para ella. Devastadora. Mira cómo cayó Charlotte Flair. Le vio lejos también el palo de Kendo. De cara contra el filo del ring, Charlotte Flair. Cortesía de Becky. Y está buscando, y está buscando, y está buscando.
donde hay más juguetitos por ahí para poder usarlos. La gente está pidiendo mesas. ¡Ay, póngale, por favor! Oh, ahí veo varias cositas. Ahí hay juguetes de Como más. por ejemplo, sillas metálicas. Y hay juguetes de más allá abajo. Creo que hay un par de escaleras, no quiero decir nada. Oye, mira. Pero la primera que tiene una silla en ring es Charlotte Flair. Y lo propio hace ahora Becky. Ajá. ¿Y quién entra primero para usarlas? ¿Qué busca? Otra silla. Y bueno, eso es una lluvia de sillas ahora. ¿Qué hace? Ya hay 4, hay 5, hay 6 sillas. Señoritas. Bueno, si tú lo haces, yo lo hago también. Me hicieron acordar de alguien que yo conozco por ahí. Oye, Carlos, pero me preocupa lo que puede estar haciendo ese montón de Wow. sillas en el ring. ¿Tú te imaginas? Esa cama no me gusta, esa cama está muy dura. Uy. ¿Eh? Oye, Wow. el palo de Kendo. Bueno, no voy a decir nada. Yo creo que se equivocó aquí. Algo te Sí, escuchó que le da decir. la cara. Algo te escuchó decir. Yo no he dicho nada. Bueno, algo te escuchó decir que te lo lanzó a ti. Y está sacando algo allá del otro lado. Sí, es una escalera, Charlotte. No, es una mesa, Carlucho. ¿O es una mesa? Sí. Le cae encima, tremendo borrazo. Se avivó Becky. Utilizó las escaleras metálicas como trampolín y castiga desde lo alto a Charlotte. Yo pensaba justamente como tú que ese metal que sobresalía era parte de una escalera para poder vivir mejor. Y dije, mesa, es lo que estaba pidiendo el público. ¡Ayuya! ¡No! Mira, el suplex cruzado lo recibe ahora Becky sobre el piso al pie del ring, cortesía de Charlotte Flair. Y lo peor es que uno puede pensar lo más horrible que se puede hacer. Y eso también es permitido. Y la cuenta es ahora para la campeona. Peligro, aguas. Está alcanzando una silla Becky, la saca del interior del ring, se arma con ella. Y lo que está descuidada. ¡Chala! Tremendo silletazo para ella en la espalda. ¡Ay, se lo comió completito! ¡Ay, tiene más! ¡Cabrera, tiene más! Con el espaldar, el castigo con el filo del mismo en el abdomen de Charlotte, que queda obligada y ahí va. Pidiéndola y castigándola salvajemente con la silla Becky en la espalda. Esto es T No More. Ya no hay más té para ellas. Nunca volverán a tomar té. Qué pena, ¿no? Bueno, todo por una mala movida, así lo veo yo y lo veré siempre, de Charlotte Flair. Ablandaron a Charlotte, hacen ingresar nuevamente en el ring. Escucha a la gente diciendo, tú lo mereces. ¿Y sabes qué es lo que pienso yo que está diciendo la gente? Charlotte Flair se lo merece. Hay un par de sillas en el ring, la cuenta es para Charlotte Flair, que todavía no se incorpora. Tiene que estar bien adolorida. Ahí, con un gran esfuerzo lo consigue. Y la mandan sobre la cama de Fakir, sobre la cama de sillas metálicas. Desde que las vi volar en el centro del ring cayeron, dije, esto no es bueno para ninguna de las dos. Wow, qué lucha. Y todavía, Carlos, todavía alguna tiene que recibir un conteo de 10 antes de pararse para poder decir la otra, ya la vencí. Creo que se está acercando el árbitro al número 7. Mira. Charlotte, pero la reciben. Buscaba algo dañino como un superplex cruzado. Sí. Becky Lynch la bloquean, recibe pedazos, la hacen fallar y ahora ella es castigada. ¡Oh no! ¡La nuca! Contra las patas metálicas de las sillas. Enorme, brutal castigo para Becky Lynch. Bueno, obviamente estamos en una lucha que nunca debió haber pasado porque la amistad de ellas debió haber sido lo más importante. Pero aquí se ve nuevamente que Charlotte Flair, aunque acusa a Becky de hacer lo que le dé la gana y lo más imposible para retenerse, ve que Charlotte Flair está haciendo lo mismo. Quiere desguañingar completamente a Becky solo por quitarle Oye, pero el la título. cuenta es para las dos. Claro. Afuera del ring, está de rodillas Charlotte, pero no porque se siente mal, sino porque está tratando de encontrar algo debajo del ring. Y es una vez y vamos a la repetición. Miren el impacto. Miren el filo en las patas de las sillas metálicas. La nuca de Becky Lynch. Eso puede cambiar, no digo el combate, la carrera de alguien en segundos. Hay una mesa ahora en el ring. Pero miren lo que hace Becky. Se impulsa en las cuerdas, patada en el pecho de Charlotte.
Última mujer que queda en pie haciendo historia. Esto es WWE Evolution. Gracias, familia hispana. Y la cuenta se inicia fuera del ring para Charlotte Flair. Aquí ahora frente a nuestra mesa. Dice 3. Mientras tanto, Becky está armando la mesa en el ring. Sí. Aunque ya se puso de pie Charlotte. Ayudada por la mesa de nuestros compañeros en inglés, pero lo logró. Regresa al interior del ring Charlotte Flair. Tremenda patada giratoria en el abdomen para ella. La van a preparar, pero... La estrella brutalmente de espaldas contra la montaña de sillas metálicas a Charlotte Flair. ¡Qué caída aparatosa para Charlotte, Carlos! Y en la forma en que estaban ubicadas las sillas. Y yo pensé que venía con el suplexer usado Becky por la manera como trataba de enganchar a Charlotte Flair. Quizás eso fue exactamente lo que hizo, hacerle creer a Charlotte lo que tú y yo creímos. ¡Wow! En muy pocas ocasiones, yo creo que pero muy pocas ocasiones yo he visto a féminas castigarse de esta manera. Pero bueno, estamos viendo la primera lucha de última mujer que queda en pie y por un título. Rebota el rostro de Charlotte sobre la mesa. Y la preparan. Algo definitivo está buscando Becky Lynch. Becky Balboa, baby. Becky Balboa. Es el alto Becky Lynch. Se mueve Charlotte, le mueven las cuerdas a Becky. La campeona. Mira cómo la pisa el salvajemente. Y la mesa estaba puesta, Carlos. Y el universo se quedó con ganas de banquete. No. Y eso no le gustó al público aquí. Abuchean a Charlotte y ahora la que está servida sobre la mesa es la campeona Becky Lynch. Y le siguen dando para que no pueda moverse, para que no quede con energías. Cada vez que veo esta clase de puños, cada una de las movidas espantosas, cada vez que veo los ataques, veo más y más y más y más lejos la posibilidad de que esto pueda algún día ponerse entre ellas dos. Pero esto se convierte en una movida suicida. No sabe hacia dónde va, a dónde va a caer. Salto mortal invertido. Se lleva con ella Becky Lynch. Bueno, Carlos, dentro de todo la maldad no le funcionó. La movida era espectacular, extraordinaria, única. Pero el daño igual fue hecho para Becky. Mira cómo está Becky. Y la cuenta es para ambas. Cuidado que se le prende el bombillo y puede querer repetirlo. Cuidado, no me asusten. Logró medias el propósito Charlotte Flair. Te lo dije, Cabrera, que la conozco. Es hija de Ric Flair. Sí, que algo peor. Sí, peor. Que no ha terminado con sus planes maquiavélicos Charlotte Flair. Ahí estrella Becky Lynch se cara contra la mesa. Oye, Carlos, ¿será capaz de intentarlo otra vez? Yo creo que cuando se trata de alguien de apellido Flair, no hay duda. Y la posición en la mesa está mucho más y lo que está en juego. Complicada. El título femenino de SmackDown Live. Pero ahora viene de frente. Ahora viene de frente. Sí, esta vez lo va a ver. El giro en el aire. Impacto brutal sobre Becky Lynch y rompen la mesa con el cuerpo de Becky sobre ella. Ella dijo, si el mortal atrás no permite verlo todo completamente bien, el mortal adelante sí. Pero cuidado porque todavía no se incorpora tampoco el Charlotte. La cuenta es para los dos. Sí. ¿Quién se va a recuperar primero aquí? Bueno, el cuerpo de Charlotte está encima de Becky, prácticamente lo que posibilita más la subida para ella. No, mira, están parejas. Sí, ahí van parejas. Ahora sí, Charlotte primera. También. Pero mira, vuelven a caer. Las dos. Las dos. Situación complicada. Wow. Miren eso, hacia el frente con el giro. Una vez más. Brutal. Y comenzaron ahora a aparecer escaleras. Oh Dios. Bueno, no estamos en TLC, pero el universo disfruta cada uno de estos elementos en cualquier contienda y mucho más si es de este tipo. Pero muy bien podríamos estar en una lucha con escaleras, mesas y sillas. Absolutamente, todo es permitido en esta lucha de última mujer que quede en pie. Golpe antebrazo en la nuca de Charlotte Flair. Mira, y mira cómo quedó la escalera. ¡Increíble! Eso es de la suerte. A derriba Becky. O de la mala suerte más bien.
Definitivamente, igual que tumbaron esa escalera, van a tener que tumbar a alguien definitivamente que no pueda incorporarse más para poder conseguir el triunfo en esa lucha. Bueno, la mejor parte en este momento, aparentemente, aunque está tambaleándose, es para Becky. Y a la gente aparentemente le encanta lo que está viviendo y está viendo aquí. ¡Oh! ¡Oh! Sobre los peldaños metálicos en la escalera, el cuerpo de Charlotte Flair. Solamente mujeres como Becky Lynch y Charlotte Flair pueden tener esta clase de combate. Clase una vez más de dolor que están recibiendo ambas. ¡Horrible! Mira la cara de la campeona, ¿viste? Desesperada, buscando. Momentito. En la bolsa de trucos. No espera ni un segundo. Becky va al ataque. No pudo completar la maniobra. Clipeada para ella en la cara posterior del muslo izquierdo. Y además se lastima con la cuerda inferior. Y más patadas en la misma zona ahora. Cortesía de Charlotte Flair. Y están trayendo hacia la escalera a Becky. La parapeta de una manera singular. Charlotte Flair. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oye, le puede desbaratar las piernas. Charlotte, por favor. Por más que trata Becky. ¿Qué va a Finalmente. hacer? No me digas. ¿Una figura 4? ¿Ahí? ¡Oh, no! No fue eso, pero sí. Tremendo impacto. Kevin Sutton en la rodilla derecha de Becky. Y otro en la pantorrilla. ¡Qué instintos malévolos los de Charlotte Flair! Bueno, es una especie de improvisación, pero improvisación letal, maquiavélica. Bueno, con esa escalera metálica, Carlos, cualquier cosa es más complicada. Y lógicamente vas a imposibilitar a tu rival. No le vas a permitir que se incorpore. Es una fórmula sabia. ¿Qué hace, Carlos? Malvada, pero sabe. Figura 4. En la escalera para Becky Lynch. Y reforzado el castigo. Pobre Becky, la está triturando. Y no puede agarrar nada. Y hay desesperación en Becky. Hace puente. Charlotte aumentando la tortura, el dolor. Se va a rendirse. No, pero no. Esto no es rendición aquí. No vale la rendición. Y Charlotte Flair tiene que saber que así no va a ganarle, pero obviamente sabe que así sí puede destruirle las piernas para que no pueda moverse por mucho Obviamente, tiempo. lo que decíamos anteriormente, así le impide al rival ponerse de pie y por ende consigue lo necesario para ganar en este tipo de combate. Se arma con una silla, con el filo. Y con la silla castiga la rodilla y la pierna derecha de Charlotte se libera. Becky Lynch, pero el daño está hecho, amigos. Y sin embargo, ese daño que también pudo haberle hecho a la pantorrilla de Charlotte Flair puede comenzar a ser notable. Oye la gente, vamos Becky. Ustedes escuchan en sus casas, que no miento. ¡Qué mujeres, qué nivel! ¡Qué grandes son las superestrellas femeninas de WWE! Afuera del ring, busca refugio, afuera del ring. Allá cae de pie. Casi no puede mantenerse. No. De esa forma, Becky. Esto puede cambiarle completamente el curso del combate. Un momento que también viene con la rodilla lastimada. Ataque afuera del ring. Charlotte Flair. No se castigue más. De espaldas contra el metal. Rebota Charlotte Flair. Frente a nuestra mesa. Y todavía, no lo olviden. Le pide que le cuente. Todavía el título sigue en manos de Becky. Y ahí veo y escucho a Becky diciéndole a Charlotte que se mantenga abajo. Está desesperada. Quizás no quiere hacerle más daño. Quizá ella está sufriendo mucho y quizá tema que no vaya a seguir con las energías necesarias para poder ganarle a Charlotte Flair. Otra vez en el piso, Charlotte Flair, la cuenta para ella. A lo mejor ya en lo más profundo, en lo bien profundo de su corazón, Carlos, debe sentir algún tipo de, no sé, de remordimiento quizás, la campeona, pensando que aunque todo esto lo provocaron, en el fondo alguna vez fueron mejores amigas. Ya tiene el título en mano, me parece. Ya, se va a casa porque piensa que ya ganó Becky Lynch. Sí. Y cuando iba a llegar a 10 en la cuenta, se suspende, se incorpora Charlotte Flair. Nuestras cámaras siguen a la campeona. No puede ni caminar. Ya no quiere saber más nada del asunto, pero ahí está Charlotte castigándola. Machetazo al pecho. Al estilo de su padre. Y otro. El tercero en línea.
Y hay 4. Bueno, dispara con la derecha ahora Becky. Otra vez el machetazo al pecho de la irlandesa. La crucifica. Buena antebrazo en la cara de Charlotte. Ataca la señorita Flair. No pueden ni mantenerse en pie, Carlos. No sé, todo. O sea, lo que les queda. Y es lo peor, ¿sabes? Que cuando comienzan a buscar ya aparatosamente cualquier cosa y llegan a lugares realmente espantosos. Digo, si se puede más. Pero sigue el público upando Becky Lynch. Son movidas desesperadas que pueden ser muchísimo más complicadas y muchísimo más peligrosas. Una lucha que puede traer resultados desastrosos. Totalmente. Para ambas. Para Totalmente sus de acuerdo carreras. contigo, totalmente. Y sigue la lluvia de machetazos. Para Becky. Yo pienso que todo esto se pudo haber evitado, pero ya es muy tarde, demasiado tarde. El agua está en el piso, no se puede recoger. Bueno, sabe que tiene que hacer algo para terminar con Becky. Parece que la traen a las malas de vuelta al ring. La tira por encima de la barrera. Ahora quien está llevando el timón justamente es la reina. Tendida a pie del ring, Becky Lynch. Y comenzó a preparar las mesas. Charlotte Flair. ¡Mira! ¡Oye! Bueno, desbarataron prácticamente la mesa de transmisión en alemán. Sí. Y bueno, prepárate, Marcelo, para brincar en cualquier momento. Aquí lo puedo brincar. De cara contra la mesa de transmisión en inglés. Remota Becky. ¡Auch! ¡Auch! ¿A dónde? ¿A dónde van a llegar? Otra vez. Se repite la dosis. Para esto. El árbitro tiene que estar desesperado porque él quisiera de alguna forma contar 10 ya para terminar con esto. Oye, la espalda de Charlotte Flair llena de moretones. Y el brazo. ¿Viste lo ayudado que está el brazo? Un corte superficial a la altura del codo. El brazo izquierdo y no es para menos. ¿Qué va a hacer con la escalera? ¡No! La prepara. ¡No! Buscando altura para traer más fuerza en el impacto, si es que así lo logra Charlotte Flair. ¿Qué va a hacer? Cualquier cosa que esté pensando tiene que ser espantosa. ¡Oh! Con el título. Con el propio cinturón del campeonato. Bueno. Ataca Becky. Todo es permitido. Tú eres Becky quien dice, tú tienes ideas. Creo que me la transmitiste telepáticamente. Mira eso. La que es castigada de cara contra la mesa ahora es Charlotte Flair. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Carlos? Está tendida sobre la mesa de transmisión en alemán. Becky. Charlotte Flair, y Becky va a utilizar la escalera. Becky, no lo hagas, Becky, no lo hagas, Becky. Obviamente para lanzarse desde ella sobre el cuerpo de Charlotte Flair. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, oh no. ¡Se va a lanzar! ¡Se va a lanzar! Ya está decidida. ¡Oh! ¡Qué super machetazo de pierna destroza en la mesa con el cuerpo de Charlotte Flair! Pero también cayó ella, Carlos. También cayó ella. Ahora sí te voy a decir, yo nunca había visto una lucha femenina a este nivel de castigo tan devastador. Y lo más triste de todo es que ayer tomaban el té juntas y ahora no queda nada de eso. Sin embargo, esto podría resultar en un empate. Ninguna de las dos. ¿Y qué se pasaría mueve. en este caso entonces con el título? Sigue siendo campeona Becky Lynch. Tiene que serlo. Ahí va de pie. No quiere saber nada de eso, Becky. Ya es todo para echarlo. Es todo para echarlo. La retadora. Oye, pero es que no se queda tranquila, Flair. No se queda tranquila. Suspende con tema aquí. El ataque Becky. Patada. Derechazo sobre Charlotte Flair. Oye, se echó una piedra, Becky. Y le da contra todo, con todo y contra todo. Mira. Quería utilizar la mesa. ¡Oh! Te lo estoy La silla diciendo, también. con todo y contra todo, la está sepultando. Sí. Oye, Dos sillas. Mira, la de René Young también. 3 sillas para que no pueda incorporarse el tiempo. Es lo mejor que puede pasar, Carlos. Es lo mejor que Y podría ahora sillas pasar. metálicas también encima de Charlotte Flair. Es lo mejor que podría pasar, sí, que se quede tranquila. ¡No! Y trae lo que queda de una mesa también. Becky, no va a salir de ahí, Becky, no va a salir de ahí. Ya, señor árbitro, comienza a contar. ¿Para cuándo lo va a dejar? Se
Becky para escuchar la cuenta de 10. Dios. Oh, pero no ha terminado. No puede ni mantenerse. Enardecida Becky Lynch, encendida Ya Becky. está. Del color de su cabello Becky Lynch. Ya está. No puede incorporarse Charlotte. Charlotte, ¿qué Le toca haces? remover esa montaña de sillas. Charlotte, ¿qué haces? Y lo está consiguiendo. No puede ser. Cuando la cuenta iba por 9. Mira la cara de la campeona. No puede creerlo Becky Wow, Lynch. mira la cara de Charlotte Flair. Está hecha una demonia, Cabrera. Bueno, ahora sí que parece que Becky está un poquito intimidada. Con esa cara, ¿tuviste? Era fuego lo que estaba echando por los ojos. Ay. No sabe qué hacer Becky Lynch. Ay. El garrotazo de Charlotte. Se arma. Por el palo de Kendo. Garrotazo. Oh, garrotazo viene. ¡Wow! ¡Ouch! Oh, cómo quema debajo ahorita con el sudor que tiene en el cuerpo. Oh, En la espalda. ¡Lanza! Carlos casi cae en la escalera metálica a la cabeza. Carlos, la vi caer cerca, En su Carlos. afán casi se hace daño ella misma. Que le cuenten a las dos, sí. No. Dice Charlotte Flair que no. Aparentemente considera que no es suficiente. Que puede incorporarse antes en la cuenta de 10. Becky va a castigarla más. La está arrastrando. ¿A dónde piensa llevarla? ¿Qué más piensa hacerle? Y la resistencia física que tiene cada una. Es impresionante. Qué impresionantes son ambas como atletas. Olvídate de toda la maldad que hemos visto en este combate, lo necesario que tienen que hacer para ganar un título y para retenerlo. Es la resistencia física de cada una de ellas, son atletas excepcionales. Además hay una motivación súper especial, tú lo sabes. Es el deseo de poseer la presea máxima a nivel femenino en SmackDown. Y por encima también de eso, Carlos, yo particularmente pienso que decirle a la otra, yo soy mejor que tú. También. De cara contra la mesa, Becky. No me digas que va a repetir la hazaña anterior. Y afuera es más difícil porque el viaje es más largo. Pero Charlotte. la caída es no. al impactar mucho más poderosa y más altura. No. Aquí no se puede equivocar Charlotte Flair. Puede ser costoso esto para ella. Pero rápidamente reacciona Becky. Y Becky ahora tiene la oportunidad de castigar a la retadora sobre la mesa, amigos. Una madre de bombazo. ¡Super bombazo! ¡Oh! La mesa colapsa. Ahora sí, es todo. Después de haberla sepultado allá, Carlos, como lo hizo, y el machetazo que le regaló, no hay forma que después de este bombazo Charlotte Flair pueda continuar. No hay forma. No hay forma. El propio público acompaña al árbitro en el conteo. 4. Esa pobre espalda. Genéticamente superior, extraordinaria superestrella, pero es una... Oye, pero ni siquiera la cuenta había llegado a 8. Ahora llega a 8. Trata de incorporarse. 9 y 10. Y la triunfadora es Becky Lynch. ¡Wow! Sí, la ganadora y todavía campeona de SmackDown. Pero qué Becky enorme Lynch. cantidad de castigos se requirió para conseguir la victoria. Las dos demostraron que son únicas. Las dos demostraron que siguen escribiendo un capítulo que terminará en el Salón de la Fama, pero esta noche Becky Lynch ha dado una cátedra para todas las féminas de cualquier marca No en solamente WWE. es la gran cantidad de castigo que regaló, sino la gran cantidad de castigo que resistió y soportó. Estamos hablando de dos grandes. Y le quitó a Charlotte la posibilidad de ser 3 veces campeona de SmackDown y 8 veces campeona femenina. Estoy mirando el pecho de Becky Lynch totalmente rojo. Recibió por lo menos más de 20 machetazos en el pecho durante el combate. Y brutales todos. Pero la fórmula de Becky Lynch le funcionó. Es la nueva Becky Lynch. Miren esto, vean este machetazo. Miren eso. Super sentón. Más que super machetazo, fue un super sentón bombazo. Bajo este ángulo se ve mucho mejor. Obviamente Ese nosotros lo ángulo, vimos de claro. lado, claro.
Y luego la lluvia de garrotazos para Becky. En ese momento aparecería la lanza fatídica. Y yo me dije, bueno, aquí comienza a reencontrar la ruta hacia la victoria Charlotte, pero si hubiese logrado esa maniobra, tal vez, pero la sorprenden y se convierte en un super bombazo rompespina, el castigo sobre la mesa para ella. Es en este momento donde de verdad, el momento donde yo me olvido de los sexos. Son superestrellas extraordinarias, punto en boca. Charlotte Flair no pudo responder a la cuenta de 10.